de misericordia y perdón para aquel que cree en Jesucristo, pero también el Evangelio muestra su justicia sobre la ira de Dios sobre aquellos que no creen en Jesucristo. Y nosotros dejamos 3 versículos para memorizar. Y dijimos que el propósito de esos versículos, que sean grabados por cada uno de nosotros, nos muestran lo que es la ira de Dios, pero nos muestra también que con ellos, cuando podamos evangelizar, cuando podamos hablar a alguien que no conozcamos, tengamos en mente que no solamente es hablar del Evangelio, no es hablar del amor de Dios, no es hablar del perdón de Dios, sino que no debe ser cortado, que la ira de Dios también está manifestada. El propósito esencial es de que cada una de estas cosas que está mezclada en la palabra de Dios, y cuando digo estas cosas lo hago con reverencia en el sentido de las doctrinas, tanto de la justificación como también realmente de la santificación, más el castigo que es la ira, deben ser manifestadas toda vez que evangelizamos a una persona, toda vez que hagamos conocer el Evangelio a alguien. Está realmente manifestado en la palabra de Dios que no debe ser dado por la mitad. Nos hemos acostumbrado a decir Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida, nos hemos acostumbrado a decir que realmente Dios envió a su Hijo a la cruz para morir por nuestros pecados, que es una verdad, pero es una media verdad. Pero también nos hemos olvidado que aquel que no cree, aquel que no acepta, aquel que no rechaza, la ira de Dios está sobre él. Y ese es uno de los propósitos por el cual hemos dado esos versículos para estudiar. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar rápidamente. Hermana Evelyn. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y vendrá de los cielos aquel que resucitó entre los muertos. Y vendrá de los cielos su Hijo, aquel que resucitó entre los muertos, Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Está un poco diferente porque creo que la traducción, la Biblia de la hermana es un poco diferente a la que tenemos nosotros. Hermana Nancy, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos al Hijo, el cual resucitó, el cual resucitó de los muertos, Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. ¿Puede repetirlo ahora completo? Y vendrá. Y esperar de los cielos al Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. Más o menos, hermano Akira, por favor. Y esperar de los cielos a su Hijo, ¿no? Al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ese es el texto. Dios resucita, ¿quién nos libra? ¿Quién nos libra de la ira venidera? Esa es la parte. Hermana Cristina, Naum. Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y amenaza con secar los mal. Es el que sigue. Nos olvidamos de decir el que sigue. Bueno, está bien hasta ahí. Hermano Ernesto. No. Romanos, capítulo 13. Romanos. Porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la fe y su gracia. Un momento, por favor.
Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos por cuanto todos pecaron. Y siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿A quién mediante la redención que es en Cristo Jesús? Está bien, hermano, ahí nomás. Vamos a ver. Hermana Katia, Romanos capítulo 3. No, yo no estoy hablando. Hermana Miyoko. Por cuanto todos pecaron, han destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, siendo justificado gratuitamente por su gracia, la redención en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, Cristo redimido. Hermana Evelyn. Continúa lo que Romanos capítulo 3 comienza. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención, por su gracia en Cristo Jesús, por medio a quien Dios puso como propiciación. No hemos adelantado. Hermana Nancy. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Sí. por la redención en Cristo, mediante la redención en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación. Su mamá fue. Mamá, ¿puedes continuar? Aquí, lo 24. Aquí, No, el comienzo. Al comienzo. El comienzo. Allá, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y después dice, son justificados mediante la gracia. Gratuitamente. Gratuitamente mediante la gracia. Por la redención. Mediante la redención. Mediante la redención de la fe de Jesús. Hermana Miyoko, a ver. Nuevamente, parece que ya recordó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Aquel a quien Dios dio como propiciación por fe, por su sangre. Por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre, manifestando su justicia, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia, en su paciencia, los pecados pasados. Mediante con la mira de manifestar en estos tiempos su justicia, que Él sea el justo, a fin que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe en Jesús. La fe de Jesús. La fe de Jesús. Hermana Cristina. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que sea el justo y el que justifica al que de la fe de Jesús. Pues, Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. hermano, gira. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre, ¿no? Para manifestar su justicia, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, hermano. Bien, mis hermanos. El propósito de esto, dijimos que realmente nosotros ya venimos 1 año y medio siguiendo un estudio que veníamos escuchando, recibiendo, dando unas pruebas, pero teníamos que comenzar a ahondar un poco más en la necesidad de conocer más a Dios, y por el propósito primero en nuestras vidas para hacer testimonio, y sobre todo porque la vida, el tiempo en que estamos viviendo es bastante difícil y necesitamos evangelizar, necesitamos hablar la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos hablar la palabra de Dios si no la tenemos en el corazón? Es verdad, podemos parafrasear, podemos dar, pero no hay mayor certeza ni mayor forma en la cual el Espíritu de Dios usa la misma palabra para convencer al hombre de su pecado, justicia y juicio, dice el Señor la palabra. Entonces, sé que ahora es un poco difícil para los hermanos el memorizar los versículos, pero cumplimos labores de trabajo, mujeres que tienen un hogar por llevar, varones que regresan cansados de trabajar, varones que tienen mucha responsabilidad en el trabajo que están llevando. Pero de todas maneras, en todo eso, Dios se magnifica y se glorifica, porque Dios es el que realmente nos da la sabiduría para entender y comprender. Con esto quiero decir que no existe pretexto, hermanos, para aprender la palabra de Dios. No existe pretexto de decir que estoy cansado, nada, porque cuando la palabra de Dios dice, Señor, dame sabiduría, la palabra de Dios dice que Él no nos dará en abundancia para entender la palabra. Una de las cosas también, el propósito de esto, es que para que ordenemos nuestro tiempo, tengamos un orden de vida en el cual tengamos que disponer un tiempo para estudiar la palabra de Dios, la cual no debe ser tomado ni cambiado por otras cosas. Hay personas que tienen un horario más restringido y lo pueden hacer. Ustedes, hermanos, tienen 8, 9, 10 horas en las cuales pueden hacerlo. Es necesario que tengan la palabra, es necesario que con fluidez de su boca, de su ser, salga la palabra, no solamente para demostrar conocimiento, sino la fluidez en la cual el Espíritu obra, que sale con amor, con la misión de convencer al hombre de su pecado. ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Porque estamos estudiando la ira de Dios. Y nos estamos dando cuenta que cada vez que hemos evangelizado, hemos dicho, Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti, Dios puede cambiar tu vida. La persona la vemos que está llorando por un matrimonio roto, Dios, ven a Jesús, que Él va a hacer regresar a tu esposo. No es eso, no dice eso en la palabra. Estás sin trabajo, ven a Cristo, y Él provee para todo. No es eso. Es verdad que primero no viene a Dios para el perdón de pecados. Luego que Dios nos restaura, espiritualmente, físicamente, Él es ahora
como nuestros padres, que en el entorno nuestro Él comienza a ver por nuestras necesidades. Y muchas veces los matrimonios no son restaurados. Muchas veces el empleo no viene con la rapidez que debería venir. Pero Dios tiene un propósito en medio de eso. Ese propósito es de formar a sus hijos e hijas de una forma en la cual es para su gloria. Hermanos, realmente debemos estudiar la palabra de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, debemos conocer a nuestro Padre. Y debemos conocerlo como tal Él es. Y debemos hacer conocer al Señor como tal Él es. No es solamente amor, es un Dios de ira. Es un Dios que está. Y hemos visto en el pasaje de Nahum. Ustedes lo han hablado. ¿Qué es el Señor? Es un Dios celoso y vengador. Y lleno de indignación. Y dice, y realmente, ¿cómo? Y Él tiene realmente toda la forma como Dios de mostrar su ira. La pregunta que le hago a los hermanos que estamos estudiando la ira de Dios. La ira de Dios es parte del Señor en todo su aspecto de vida, desde la eternidad fue parte la ira de Dios en el Señor. Porque es perfecto, hermano. Dios es perfecto. Sí. Sí, está bien, hermano. Voy a hacer la pregunta pero mediten, por favor. Hemos estudiado la ira de Dios, los hermanos han estudiado los pasajes de la ira de Dios. Entonces la pregunta que hago es la siguiente, porque eso nos va a hacer ver realmente quién es Dios, para poder enseñar quién es Dios, mostrar quién es Dios. La ira de Dios siempre estuvo manifestada en el ser del Señor, en su existencia. ¿Qué dijo la hermana? Perfecto, ¿no? El hermano. No entendí cómo la Si la ira de Dios siempre estuvo manifestada en su esencia, en su ser del Dios, en carácter del en su carácter. Sí, Porque Él es santo. La ira de Dios es santa. Hermana, sí. Hermana Cristina. Hermano Kino. La ira de Dios se manifiesta por el pecado del hombre, ¿no? Así Cuando es. no había pecado, no se manifestaba la ira Esa de es la Dios. respuesta. Entonces, ¿Por qué razón? Porque antes que el hombre cayese en pecado, no había ira en el Señor. La ira de Dios se manifiesta. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? el pecado no confesado. Entonces, si realmente el pecado no existía, el carácter de Dios estaba basado en qué? En amor. En su amor, en su fidelidad, en su Hasta bondad, cuando en su- llegó el pecado de Adán, entonces el hombre ya no tuvo comunión con Dios. Ahí llega la ira de Dios, La ira de Dios se manifiesta sobre el hombre, sobre el pecado del hombre. sobre el pecado, Sobre el hombre no. sobre el pecado del hombre, sobre el pecado del hombre. Sobre el pecado del hombre se manifiesta la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta sobre el hombre porque lo castiga. Porque el hombre peca contra Dios, el hombre se rebela contra Dios y Dios lo castiga. Realmente el pecado del hombre es manifestación de la separación de Dios, es la manifestación de la separación de Dios con el hombre, más Dios castiga al hombre. Por eso es que Dios en la palabra que hemos estudiado en Nahum y en Tesalonicenses, que nos dice que nos libra de qué, La ira venidera. pero la ira venidera, esa ira venidera se va a manifestar sobre el pecado o sobre el hombre. Sobre el hombre, entonces la ira de Dios va sobre el hombre. Y eso es lo que nosotros hemos desestimado todas las veces que hemos predicado, todas las veces que hemos hablado, todas las veces que hemos enseñado a través de un púlpito, todas las veces que hemos querido evangelizar hasta un familiar. Tenemos miedo a un familiar decirle, Dios, la ira de Dios está sobre ti. Me ha pasado a mí, hermanos. Y por eso lo hago. Yo he tenido temor de hablar a mis hermanos, decir, esto pasa así. Murieron. Ese es el problema. Hay un cargo de responsabilidad. Es horrible de saber dónde están ahora. ¿Por qué? Porque no hablamos a nuestros padres.
Es necesario que prediquemos el Evangelio a toda persona que veamos, a nuestros amigos. Dios te ama, es verdad, pero si no vienes a Cristo, Dios está airado contra ti. En algún momento la ira de Dios se va acumulando. ¿Qué dice Romanos capítulo 2? Hemos visto realmente lo que dice, que la ira de Dios se va acumulando sobre cada uno y Él nos va a pagar a cada uno según nuestras obras. Por la dureza de tu corazón no arrepentido acumula ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Eso es lo que podemos hablar. Estás atesorando ira. Tu corazón duro. Podemos hablarle así a alguien. No le hablamos. ¿Saben por qué? Porque tenemos temor que se moleste con nosotros. Pero hermanos, el día que realmente nuestros seres queridos mueran, nosotros vamos a llorar por ellos. Pero es mejor que ahora ellos estén realmente, mis queridos, que estén ante la presencia de Dios. Y eso sucede. Y eso no quiero que les pase a ustedes realmente. Es necesario. Hermanos, porque Dios nos libra de la ira y de la condenación. La muerte de Cristo en la cruz, el principal propósito es librarnos de la ira de Dios. El hombre sin Cristo, la ira de Dios está sobre él latente. Y en el momento que Dios colme su paciencia y lo quite de este mundo, no habrá lugar, no habrá forma. Existe un lugar que se llama infierno. Existe un lugar que se llama lago de fuego, donde el infierno y la muerte misma serán echados ahí. Lugar de tormento eterno, inacabable. Hablar de la ira de Dios significa demostrar lo que realmente Dios es contra el pecador, contra el pecado. Cada vez que nosotros nos abstengamos de hablar del Evangelio a alguien, nos estamos avergonzando. Porque el Evangelio dice, porque el Evangelio de Dios, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Porque el Evangelio es poder de qué, de Dios, ¿para qué? Para salvación. Para todo aquel que cree. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Pero qué dice? En el Evangelio también se revela ¿qué? La ira de Dios. ¿Y de dónde se revela? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿Cómo detiene la verdad el hombre? No creo. Para mí no está bien. Yo no creo en eso. Si alguien les dice, yo no creo en eso, para mí yo no creo. Tienen que decirle. La palabra de Dios dice, sin el que no cree, la ira de Dios está sobre él. El que no cree y ha sido condenado. Porque la palabra de Dios enseña que es como una espada de doble filo. Un filo es para vida y el otro filo es para muerte. Cuando damos la palabra de Dios. Cuando damos la palabra de Dios, olor de vida para los que creen y olor de muerte, fragancia para los que no creen. Es así. Pero nosotros suavizamos el Evangelio. No. Se va a ofender. ¿Y por qué creen? ¿Cómo? ¿Por qué creen que se suaviza? Porque no lo damos completo. Porque no lo damos con poder del Evangelio, no hablamos con el poder como tiene que ser sustentado el Evangelio. La palabra de Dios cuando queremos usar la palabra por el poder es cuando la palabra de Dios la decimos textualmente y el Espíritu Santo usa la palabra para convencer de pecado, justicia y juicio. Es por eso es importante dar la palabra de Dios. El poder está realmente, la palabra de Dios tiene poder, dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, la palabra de Dios nos santifica, pero esa misma palabra usada por el Espíritu Santo es para que aquel que escucha, aquel que ha sido llamado, aquel que realmente ha sido destinado, sus ojos sean abiertos y puedan creer. Por escuchar el Evangelio. Efesios, ¿qué dice? Habiendo oído el Evangelio de verdad. Habiendo oído el Evangelio de verdad. No el Evangelio, la mitad, el Evangelio de verdad. ¿Qué más dice? Y habiendo creído, sucede algo inmediatamente. ¿Qué fue? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un orden que nosotros los hombres los estamos quebrando, rompiendo. Pero la palabra es clara. Y habiendo oído el Evangelio de verdad. ¿Cómo escuchan el Evangelio? Es la palabra de Dios, como está escrito. Quien usa con poder la palabra es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos intermediarios, somos utensilios de barro en las manos de Dios. Mis hermanos, los insto realmente
estudiar la palabra. Los insto realmente a predicar el Evangelio tal como es, sin avergonzarse. Realmente a toda persona que ustedes conozcan, sean amigos, familiares, hablen el Evangelio. Y ustedes no saben que solamente Él está necesitando escuchar la palabra y Dios pueda en ese momento usar su espíritu para convencerlo de pecado. Ustedes que dicen, no, Él no se va a convertir. No, ¿qué va a creer? Hermano, si uno ya le ha evangelizado y uno frecuenta con esa persona, así, no quiere que Tienen que decirle simplemente. pero puede estar en tu oración. Tiene que estar en la oración. Podemos orar, pero no podemos realmente salvarlos. No podemos salvarlos. Nosotros oramos por Dios para que salve realmente al incrédulo. Pero no podemos realmente salvarlos. Quien salva a quien es Dios. La palabra de Dios dice que la salvación viene del Padre. El Hijo realmente es el mediador. Entonces nosotros oramos al Padre para que salve a nuestros familiares, a nuestros amigos. Señor, sálvalo así como me salvaste. Dale el momento de gracia que me diste a mí. Te pido en el nombre de Jesucristo. Tráelo, Señor, a tu vida. Tráelo a tu redil. Podemos orar de esa manera. Pero no podemos salvarlo. Lo que sí debemos orar, sí, lo que no puedo salvar, debemos orar por los hermanos, unos por otros. La palabra de Dios dice que realmente si no oramos los unos por los otros, pues caemos en pecado. Samuel dice, vino el pueblo de Dios a Samuel y dijo, ora por nosotros. Y Samuel dijo, ¿cómo es de pecar contra Dios dejando de orar por ustedes? Es necesario orar los unos por los otros, cuidarnos los unos por los otros. Tengo un hermano que está con una debilidad, una hermana que está con una debilidad, con una situación difícil. Señor, fortaléceme. Señor, dale discernimiento, dale sabiduría. Realmente es necesario, mis hermanos. La ira de Dios está manifestada sobre el mundo. Estamos cerca, estamos a las puertas. Yo quisiera que me dé tiempo ya para hablar un poco del Salmo 83. Cuán cerca estamos de las situaciones que se está viviendo actualmente en este mundo. Y realmente es algo que debería el cuerpo realmente llenarse de nosotros de gozo, el cristiano, pero aquel que no tiene a Cristo debe realmente ponerse a pensar cuál va a ser su futuro. Vamos a comenzar, mis hermanos. Al final de esto de la ira de Dios, hermanos, hay un trabajo que sé que es un poco complicado, pero es importante, mis hermanos. Por eso que antes de que termine esta parte de la ira de Dios, que está incompleta, porque es muy superficial lo que estamos haciendo, se va a dejar una tarea, hermanos, de 5, 6 líneas, cada uno, con la palabra de Dios, demostrar cuál fue su vida, cuál es el proceso de cómo fue salvado y cuál es el futuro que le espera. Pues podemos comenzar así. Esto es un ejercicio realmente para poder aplicar la palabra de Dios y poder realmente hablar la palabra de Dios en todo momento. ¿Qué dice Romanos? Que estábamos muertos, Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces pueden escribir, cuando estuve muerto en mis delitos y pecados, según Efesios, y que la ira de Dios estaba sobre mí, según Romanos. ¿Me están entendiendo? Sí. Fui salvo, porque Juan 3:16 dice, porque ¿no? Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Se dan cuenta lo que es el pensamiento? En 5 líneas, 6 líneas, usando la palabra de Dios, puedan ustedes redactar la vida del hombre sin Cristo, cómo llega a Cristo y cuál es su final. Amén, hermanos. No es extenso, 5 a 6 líneas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? El versículo solamente menciona. Ponen la referencia, porque estuve muerto en mis delitos y pecados, en Efesios capítulo 2, capítulo 1. La ira de Dios. ¿Son más de 6 líneas? No, es que es el... Sí. O es el encadenamiento de los verdaderamente. Claro. Conforme parafraseando, pero realmente es la vida del hombre sin Cristo. Cuando estuve muerto en mis delitos y pecados, según esto, usted puede avanzar y más, separados de Dios, estando lejos de Dios, muerto al mundo. Pueden seguir con Efesios, ¿no? Más Dios mostró su gracia, pueden tocar el capítulo de Romanos, o pueden tocar Gálatas. Dios envió a su Hijo. Los versículos que ustedes quieran, pero mencionando la vida del hombre sin Cristo,
cómo conoce, cómo llega a Cristo a su corazón, cuál es el cambio en su vida y cuál es el final. Amén. ¿Alguna duda, hermana Nancy? ¿Tiene usted alguna duda por si acaso? Hermana Miyoko. ¿Sí? Katia, ¿tienes alguna duda? Mi hermano Ernesto. Mi hermano, ¿usted tiene alguna duda? No, porque como mi Ya con profesora... la ira.